basado en la hiperplasia de las células, que va a ser el aumento de las células, y la hipertrofia de las células. Ya, eso es crecimiento. Entonces, un incremento de la masa corporal. Y desarrollo, ¿qué va a ser desarrollo? El desarrollo es un proceso más dinámico que va a tener que ver con la ganancia de habilidades de la capacidad funcional de todos los sistemas. O sea, cuánto están ganando en funcionalidad los distintos sistemas que tiene el paciente pediátrico, ¿no? Entonces va a englobar la parte de maduración, diferenciación e integración. Ahora, ¿cómo va a hacerse el control de crecimiento y desarrollo? Entonces van a ser a través de actividades que van a ser realizadas para vigilar el crecimiento y desarrollo. Una vez detectadas y en forma preventiva, detectar estas posibles alteraciones del crecimiento y desarrollo y hacer las adecuadas medidas preventivas o correctivas, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo vamos a evaluar el crecimiento? La ganancia de peso. Va a ser a través de la ganancia de peso. Vamos a usar tablas para ver la talla, si está acorde al peso. Vamos a hacer uso de la fórmula del índice de masa corporal para la edad. Vamos a medir el perímetro cefálico y vamos a ver la velocidad de crecimiento. Este va a ser el mejor parámetro, la velocidad de crecimiento, para evaluar el crecimiento. Entonces, peso, talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico y velocidad de crecimiento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del desarrollo? Va a ser a través de la escala de evaluación de desarrollo psicomotor que va a comprender de los 0 a 2 años, usando el lenguaje social y la coordinación motora. Y a partir de los 2 años a 5 años evaluamos el desarrollo a través del test de evaluación psicomotriz, en donde vamos a evaluar la coordinación que va a ir adquiriendo el paciente pediátrico, el lenguaje y motricidad. ¿Ya? Ahora, cuando queremos evaluar el estado nutricional, vamos a usar 3 tablas, doctores. Aquí están las 3 tablas, que vamos a ir desarrollando en diapositivas posteriores. Vamos a tener el peso para la edad, el peso para la talla y la talla para la edad. Esta gráfica de peso para la edad generalmente nos va a mostrar si el paciente está en un proceso de desnutrición o de sobrepeso o está bien nutrido, ¿no? Entonces, vamos a ver en las gráficas aquí. Miren, esta es la primera gráfica que está en el internet. Cuando uno quiere hacer una evaluación del estado nutricional, descargamos las 3 gráficas que nos van a dar un diagnóstico nutricional, pues, ¿no? Para los niños y para las niñas, ¿ya? Hay gráficas que están desde los 0 a 2 años y a continuación otra gráfica de 2 a 5 años y otra gráfica de 5 años para adelante. Y hay otras gráficas que tienen englobado desde 0 hasta 5 años. Bien, esta primera gráfica de peso para la edad nos va a dar, como les decía, un diagnóstico de si ese paciente está con una desnutrición o con un sobrepeso o está normal. ¿Ya? ¿Qué va a tomar en cuenta para decir esto? Las desviaciones estándar. Acá, si se fijan en esta gráfica, vamos a tener percentiles, ¿no? Que van del 0 a más 2 a más 3, del 0 a menos 2 y a menos 3. Cuando hacemos, digamos, el paciente tiene un peso de 10 kilos, 2, 4, 6, 8, 10, eje de coordenadas y abscisas, acá tenemos 10 kilos y está, digamos, con 1 año. Entonces, acá está 1 año y 10, ¿no? Hacemos que crucen el eje de coordenadas y abscisas, y si este paciente tiene 1 año y está pesando 10 kilos, estaría acá, estaría dentro del percentil entre menos 2 y más 2 y por lo tanto está normal. Y así este pacientito de 1 año estaría con un peso de, digamos, 6 kilos, ¿no? Aquí, justo 6, va a caer aquí, justo en la línea en donde está empezando una desnutrición, ¿no? Bien, entonces el peso para la edad, recalco, es una gráfica, es una tabla que nos permite evaluar en forma global la desnutrición y va a tomar
como puntos de corte, es normal de +2 hasta -2, es sobrepeso todo lo que esté por encima de +2 y es desnutrido todo lo que esté por debajo de -2. Todo lo que está arriba de +2, sobrepeso, lo que está de -2 es desnutrición. Otra gráfica que vamos a observar vamos a usar para hacer la evaluación nutricional va a ser el peso para la talla. El peso para la talla nos da un diagnóstico nutricional de si es una desnutrición aguda, ¿no? O si es una desnutrición crónica. Más nos va a enfocar hacia la parte de desnutrición aguda. Lo mismo. Peso para la talla. En el peso para la talla, igual dentro de los percentiles desde 0 hasta +2 y hasta -2 es normal. Todo lo que está por encima de +2, sobrepeso, y más de 3, obesidad. Menos de -2 hasta -3, desnutrición aguda, y ya cuando está más de 3, una desnutrición severa. Entonces, la gráfica de peso para la talla nos da un diagnóstico nutricional para ver si el paciente está con una desnutrición aguda. El peso para la edad era para ver si el paciente estaba con un grado de desnutrición, ¿no? Estaba normal, desnutrido o con sobrepeso. El peso para la talla nos dice si el paciente está atravesando un proceso de desnutrición aguda, ¿no? Y la talla para la edad, esta gráfica es utilizada para diagnosticar problemas nutricionales ya crónicos. Cuando un paciente está con una desnutrición crónica, se afecta la talla, ¿no? Entonces tiene una talla más baja. Es por eso que tomo en cuenta estatura para la edad. Y lo mismo, ¿no? Aquí está, estatura para la talla, todo lo que esté entre -2 y +2 es normal. Por encima de entre 2 y +2 y +3, una estatura alta, y más de 3, muy alta. Entre -2 y -3, una talla baja, y por debajo de -3, mira, es en lo mismo, ¿no? Esta es una gráfica que nos va a mostrar el perímetro craneal de un paciente. Sabemos que el paciente generalmente nace con un perímetro craneal que va desde 34 hasta 37. En el primer mes, hasta los 3 primeros meses, por cada mes va ganando 2 centímetros, ¿no? Y aquí esta es una evaluación que nos hace bien por mes. El segundo mes, 4, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y lo mismo, solamente hay que cruzar los datos, ¿no? En el eje de coordenadas abscisas, y digamos está con 1 año, al año tendría que haber aumentado unos 12 centímetros en relación a su perímetro craneal de nacimiento. Si ha nacido con un 35 más 12, tendría que estar en 47 más o menos al año. Al año 47. Aquí está 47. ¿Ven? Está dentro de lo normal. 47. Normal. Bien, entonces ya estamos viendo las tablas para hacer una evaluación nutricional y la tabla del perímetro craneal. Únicamente es cruzar en las 3 tablas el eje de coordenadas abscisas, ¿no? Lo importante es recordar esto. Peso para la edad nos da el diagnóstico de desnutrición global. Peso para la talla nos da el diagnóstico de una desnutrición aguda. Y talla para la edad, el diagnóstico de una desnutrición crónica, porque ya la talla está afectada. En tanto en la peso para la talla todavía no está afectada, solo es el peso. Por eso que nos da el diagnóstico de una desnutrición aguda. Y hay un ejercicio, pero creo que ha quedado comprendido el uso de las gráficas, ¿no? De peso para la talla, peso para la edad y talla para la edad. ¿No? Aquí está en forma mucho más clara. Lo que les decía, hay gráficas que va desde los 0 años hasta los 5 años. Esta gráfica, miren, va desde los 2 años a los 5 años. Si el paciente tiene, ¿cuánto de edad? Le pongo acá, 4 años,
y tiene un peso de 18 kilos y una talla de 105, miren, aquí puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuánto es su desviación estándar para el peso, para la talla, talla para la edad? Y aquí, ¿qué faltaría? Peso para la edad, ¿no? Y ustedes tendrían que graficar acá y ver en dónde está. Vamos a ver. Peso para la edad. Tenía 4 años y su peso era de 18. ¿No? Entonces, el desvío estándar de menos 2 a más 2. Entonces, su peso para la edad estaría normal. Un desvío estándar de menos 2 a más 2. Normal. ¿No? Esta es otra gráfica en donde ya directamente nos dan valores. Que nos muestra la edad en años. Nuestra paciente tenía 4 años. 4 años. Y tenía ¿cuánto de peso? ¿Se acuerdan? 18. Acá, más un desvío estándar, ¿no? No está entre menos 2 y más 2 con un peso adecuado para la edad. ¿Se entendió? Entonces, peso para la edad que nos muestra si hay una desnutrición global. O está el paciente desnutrido, o está el paciente con sobrepeso, o está normal. Peso para la talla, ya nos va a mostrar, les repito, si está con una desnutrición aguda. Mi paciente tenía un peso de 18 kilos. Y tenía una talla de 105. Entonces estaría igual entre el desvío estándar de menos 2 a más 2. Igual está con una talla, un peso para la talla normal. Peso para la edad normal, peso para la talla normal. Entonces automáticamente es una paciente pues, que está eutrófica, no está con desnutrición, ¿no? Ni tampoco está con sobrepeso, ni tampoco tiene una talla elevada. Lo mismo, ¿no? Y esta es la talla para la edad. ¿Cuánto de talla tenía la paciente? 105 y tenía 4 años. Igual, acá. Entre menos 2 a 2 desvíos estándar. Igual, una talla para la edad normal. ¿Cuál sería el diagnóstico nutricional de esta paciente? Sería una paciente eutrófica. No está con desnutrición, ¿no? Lo mismo, es la misma gráfica, pero en forma numérica representada. ¿Ok? Y lo que les decía, hay gráficas, por ejemplo, esta del índice de masa corporal a partir de los 5 años para adelante, hasta los 19. Normalmente aquí en Santa Cruz pocas veces hace un seguimiento nutricional en niños más ponemos énfasis desde los 0 años hasta los 5 años, ¿no? Esto es lo mismo, es parte del ejercicio que hace rato cuando planteaba una paciente de 4 años con 18 kilos y con 105 centímetros de talla. Bueno, volviendo para recalcarles, doctores. Peso para la edad nos muestra si está con una desnutrición global. Tiene un déficit de peso que va por encima de, ¿cuánto sería? Por encima de 10, una desnutrición leve, de 60 a 74 moderada y más de 40% de déficit de peso y es una desnutrición severa. Talla para la edad, cuando la talla ya está comprometida, esto nos hace el diagnóstico de una desnutrición crónica. Entonces, la gráfica de talla para la edad hace el diagnóstico de desnutrición crónica, porque ya la talla está afectada, ¿no? Y peso para la talla hace el diagnóstico de una desnutrición aguda, porque la talla todavía no está afectada, pero el peso sí. Bien, ¿qué otro parámetro de crecimiento vamos a recordar? Es una tablita que nos va a permitir recordar los parámetros más importantes que son evaluados en el crecimiento y desarrollo. Miren, al nacer,
ya les había dicho, nacen con un aproximado de 34 a 37. Acá está tomando 35 centímetros, por ejemplo. Y miren, en los 3 primeros meses, por cada mes, aumenta 2 centímetros el perímetro craneal. Del tercer mes al sexto mes a 1 centímetro. Y de los 6 meses a 12 meses, 0,5 centímetros por mes. Con un cálculo, a grosso modo, sería más o menos 1 centímetro por año. Entonces, si ha nacido con 35 más 12 centímetros, este paciente al año tendría que estar con un perímetro craneal de 47. Y en ese su primer año de vida ya va a aumentar solamente 2 centímetros. Y en el segundo año, 12, 47, 49. ¿No? Eso. Miren, a partir del segundo año ya nos muestra un incremento del perímetro craneal. Entonces, esto es pregunta, hay que aprenderse estos valores, ¿ya? Por favor, ustedes. Ahora, otro dato, la talla. Generalmente nace con una talla que oscila desde 48 hasta 52. Está tomando la talla de 50.8. Entonces, aumenta durante el primer año cerca de 25.4 centímetros. Y en el segundo año ya 12.7 centímetros, ¿no? Y el peso, nace con un peso de 3 a 3 kilos y medio, y aquí usa esta mnemotecnia. Sabemos que a la primera semana pierde peso, y en la segunda semana el recién nacido ya recupera su peso, y dobla el peso del recién nacido a los 5 meses. Al año de vida, el 1 de acá, triplica el peso del recién nacido. Y a los 2 años, en otra parte del mismo técnico, cuadruplica la edad del recién nacido. Entonces, duplica el peso del recién nacido a los 5 meses, al año de vida, triplica el peso y a los 2 años cuadruplica el peso. La dentición. Generalmente los incisivos centrales aparecen al 6.º mes, los incisivos laterales al 8.º mes, los primeros molares aparecen al 14.º mes y los caninos al 19.º mes, ¿no? Y los segundos molares ya en el segundo año de vida. ¿Sí? Y esto es lo mismo. Y la agudeza visual. Bueno, sabemos que al nacer son un tanto miopes y ven hasta 20 centímetros, ¿no? Tienen una agudeza visual de 20-50. Bien, ahora vamos a alguna pregunta hasta acá. No hay preguntas, ¿no? ¿Está ahí? Hay que aprenderse las gráficas, ¿ya? Les voy a pasar estas diapositivas para que igual refuercen. Crecimiento y desarrollo de Mennegué lo pueden reforzar y las diapositivas, ¿ya? Ahora vamos a llevar el tema de desnutrición. Bien, entonces, si queremos definir a la desnutrición, pues no es tan difícil hacerlo, ¿no? Es un estado patológico carencial. Lo más importante es que es reversible, ¿no? Generalmente se va a generar porque hay una falta de aporte de sustrato de alimento en relación al consumo de energía, ¿no? Entonces se rompe ese equilibrio y el paciente entra en un desequilibrio que lo va a llevar a un estado carencial o de desnutrición. Bien, ahora va a ver que la desnutrición pues es una enfermedad, un estado patológico de múltiples aristas, ¿no? Es un problema social, es un problema médico, es un problema cultural. Ahora vamos a tratar de resaltar los factores causales de la desnutrición más importantes. Va a estar la escolaridad de los padres, la pobreza, ¿no? El vivir en un medio que tenga una sanidad ambiental bastante pobre, ¿no? Algo que puede predominar en países aún en vías de desarrollo, ¿ya? Entonces, volvemos.
La desnutrición en todo este entorno de pobreza, de una escolaridad baja en los papás, un nivel de sanidad ambiental bajo, va a empezar, y todo esto junto con un bajo aporte de sustrato y de higiene en los niños, que va a generar una especie de, la desnutrición nos va a generar una inmunodepresión y cambios a nivel somático que lo van a hacer al paciente fácilmente propenso a agarrar infecciones, ¿no? Sumado a la poca higiene que va a tener, entonces va a ser el ciclo vicioso perfecto para que el paciente desarrolle todas las complicaciones de un niño con desnutrición. Ahora, en las zonas marginales, ya sean rurales o bien en las zonas urbanas, periurbanas, alejadas, ¿qué factores vamos a tener que van a conllevar a una desnutrición? Va a estar el abandono de la lactancia materna. Probablemente la mamá tenía que volver a trabajar rápidamente, ya vuelven a trabajar a la semana de vida, entonces como trabajan de 8 a 10 horas muchas veces, entonces la lactancia materna queda relegada y el paciente pues está sometido a leche de fórmula que muchas veces por factores económicos no recibe la cantidad adecuada y entra en un proceso de desnutrición. La misma situación social donde la mamá sale a trabajar, no cumple con la lactancia y obligadamente es ese paciente sometido a una lactación muy temprana, ya al tercer mes, cuarto mes, e inclusive en el campo hay personas que le dan en el occidente del Caparos un cereal similar a la quinoa, ¿no? ¿Ya? Un cereal, y le dan eso, ¿no? En vez de la leche. Ahora. Doctor, disculpe. Sí. ¿Cambió de diapositiva? Sí, sí. Se quedó en la anterior. ¿Se quedó? ¿Y ahora? ¿Cambió? No, doctor. ¿Sigue en la misma? A ver, agua. ¿Cambió? ¿Nada? Creo que es cuestión de internet. No, doctor, creo que debe dejar de compartir pantalla y volver a compartir pantalla. Sí, ¿no? Ahí, ¿volvió? ¿Nada? Ahora sí, doctor. Se ve. Ya. Ahora, ya sobre este problema, en algunos casos, como les decía, el paciente desnutrido es, por ende, ha sufrido un proceso de adaptación, tanto en sus diversos sistemas, el sistema inmunológico, el sistema hormonal, gastrointestinal, hepático, entonces es una especie de adaptación, entonces tiene que encontrar un nuevo equilibrio, un nuevo estado de homeostasis, de homeorexis, para sobrevivir, ¿no ven? Y muchas veces en ese proceso se hace propenso a sufrir infecciones a repetición, ¿ya? Y pues las infecciones a repetición que predominan en el desnutrido van a ser las gastrointestinales, y muchas veces cuando van donde el médico con cuadro enteral activo, podemos decir que el paciente, dada el estado clínico con el que va a entrar, nosotros le vamos a dejar 1 o 2 días más en ayuno, un bajo aporte calórico, y a veces podemos ser parte del problema. Eso es lo que nos quiere decir acá, ¿no? El problema se va a agravar más cuando el médico va a prescribir un ayuno como parte del tratamiento de la enfermedad. Las enfermedades más que sufren desnutrido son las gastrointestinales, y ahí no podemos estar haciendo un ciclo formado, siendo parte del ciclo vicioso para perpetuar un estado de desnutrición. Bien. Entonces, en características fisiopatológicas, vamos a ver qué sistemas y cómo van a estar alterados en la desnutrición.
que les decía. El paciente que está sometido a un bajo aporte de sustrato de nutrientes tiene que hacer una adaptación nutricia, ¿no? Para sobrevivir a dos agresiones que se van a presentar en el paciente desnutrido. Va a haber una carencia de nutrientes y va a haber frecuentes infecciones del organismo que va a modificar sus patrones biológicos de normalidad y tiene necesariamente que crear nuevas condiciones homeostáticas de equilibrio para poder sobrevivir. Tiene que adaptarse al déficit nutricional, ¿no? Entonces, a nivel del aparato gastrointestinal, ¿qué modificaciones vamos a encontrar en ese organismo que está sufriendo una desnutrición? Va a haber una disminución de las secreciones de las enzimas digestivas del estómago y por lo tanto esto nos va a llevar a una intolerancia a la lactosa. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Con deposiciones líquidas ácidas. Se reduce la secreción del ácido clorhídrico, lo cual le va a llevar al paciente a ser propenso a sufrir infecciones parasitarias, ¿no? Porque hemos dicho que la desnutrición se desarrolla en un entorno de pobreza y de bajas condiciones de sanidad, en donde probablemente ese paciente pediátrico esté ingiriendo líquidos o alimentos sin una adecuada higiene, ¿no? Entonces, de seguro que están metiendo parásitos y estos, pues, normalmente una gran mayoría son destruidos en el medio ácido del estómago, pero en la desnutrición, como se reduce la secreción del ácido clorhídrico, entonces el paciente por eso es propenso a presentar infecciones enterales, ¿no? Va a haber un sobrecrecimiento bacteriano y de parásitos por este motivo, por la reducción de la secreción del ácido clorhídrico. Las bacterias van a desconjugar las sales biliares y van a interferir en la absorción de las grasas, ¿no? Va a haber una mala absorción. Va a haber un trastorno de la digestión y en la absorción de nutrientes, porque obviamente las vellosidades, que son las encargadas de producir la absorción, pues se van a empezar a atrofiar, ¿no? En el sistema endocrino, ¿qué va a pasar? Va a haber un estado de estrés por la carencia de nutrientes y por la infección recurrentes que va a tener el paciente. Entonces, va a existir cambios en las adaptaciones en los sistemas adrenocorticales y en los sistemas de la secreción de hormonas tiroideas. Para mantener la homeostasis de energía, va a promoverse la gluconeogénesis y movilización de ácidos grasos. Eso va a llevar a que el paciente empiece a consumir sus propias reservas, ¿no? Va a aumentar las concentraciones plasmáticas de cortisol y de la hormona adenocorticotrófica, sobre todo en pacientitos con un déficit energético agudo, tipo marasmo. Ahora, va a haber una alteración por déficit de yodo, una alteración mental, ¿no? De la función mental de pacientes apáticos, hipoactivos, hiporreactivos. La necesidad de disminuir el gasto energético nos va a llevar a una disminución de la hormona tiroidea, la T3, y por lo tanto la desnutrición va a generar un cierto grado de hipotiroidismo, ¿no? Que va a ser un mecanismo de adaptación a las bajas concentraciones de energía. Como no hay mucha energía, entonces el metabolismo, el cuerpo tiene que entrar en una especie de ralentización de su propio metabolismo para tratar de ahorrar, ¿no? De trabajar, ¿no? Con los pocos nutrientes que está obteniendo en media máquina. A nivel del hígado, ¿qué cambios vamos a observar? Va a haber una hepatomegalia, va a haber una disminución en el contenido de glucógeno y va a haber una infiltración grasa que es más notoria en el déficit energético proteico o bien en el kwashiorkor. Ya vamos a ver más adelante que hay dos tipos predominantes de desnutrición y vamos a ver qué es el kwashiorkor, ¿no? Esta disminución de contenido de glucógeno y la infiltración grasa que va a producir una hepatomegalia se va a dar más en pacientes con kwashiorkor que en los niños con marasmo. Ahora, va a haber un ataque multifactorial a nivel del hígado, ¿no? Probablemente este pacientito con desnutrición es una especie de hepatomegalia y una hepatitis producida por micotoxinas, contaminantes ambientales, radicales libres,
tóxicos producidos por la peroxidación de los líquidos, toxinas derivadas de la contaminación del intestino delgado y un aumento de toxina en la vena porta. ¿De dónde está viniendo tanta toxina? Hemos visto que en el sistema gastrointestinal hay una disminución de la secreción de ácido clorhídrico, una sobrepoblación de bacterias, muchas de ellas patógenas, una mal digestión de las grasas por una desconjugación de las sales biliares. Entonces, todo eso va a conllevar a todo esto. A nivel del sistema nervioso central, los niños que han sufrido una desnutrición energético-proteínica, como ser una desnutrición tipo marasmo o kwashiorkor, en la infancia temprana pueden padecer de una disminución en el crecimiento cerebral. Pueden tener alteraciones en la mielinización, en la producción de neurotransmisores y en una adecuada realización de estímulos nerviosos, pues, ¿no? Para cumplir las distintas funciones que hay. Entonces, un paciente con un estado de desnutrición va a ser un paciente apático, con un deterioro cognitivo, sensorial, y muchas veces si este estado se ha prolongado, aún habiendo recuperado el peso adecuado, ¿no? Digamos, hasta a sus 2 años de vida el pacientito ya estaba arrastrando una desnutrición desde el año de vida, y pues se lo detecta y se lo manda a un centro de recuperación nutricional. Ese paciente muchas veces queda a largo plazo con un deterioro cognitivo en relación a un niño que no ha padecido desnutrición. Entonces quedan ya secuelados, porque en los primeros años de vida, como se habrán dado cuenta por el perímetro craneal, han visto que hasta los 2 años hay un intenso crecimiento de las neuronas, ¿no? De parénquima cerebral. Si en esta etapa es cuando el paciente se desnutre, entonces probablemente las probabilidades de sufrir un deterioro a largo plazo cognitivo pues son mayores, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se comporta el agua? Los niños con desnutrición van a tener un incremento significativo, un incremento significativo de agua corporal, van a tener una tendencia a retener agua, ¿no? Por lo que aún teniendo un estado de deshidratación van a tener una mayor proporción de agua que los niños no desnutridos o deshidratados. ¿Esto qué significa? Que van a tener tendencia a retener líquido. Hay un tipo de desnutrición que se llama la desnutrición tipo kwashiorkor o edematosa, en donde por las alteraciones fisiopatológicas propias de este tipo de desnutrición, el paciente retiene líquidos y se lo ve gordito, pero es un edema. Este es el peor tipo de desnutrición porque son los que se complican más, ¿no? Estos pacientitos muestran menores concentraciones séricas de sodio, de potasio, magnesio. Cuando iniciamos la recuperación nutricional del niño con kwashiorkor, es un pacientito con una desnutrición tipo kwashiorkor, está desnutrido, tiene estigma de desnutrición, miren, el pelo está ralo, de doble color, a veces medio amarillento, quebradizo, pajizo, ¿no? La piel tiene como dermatosis, y miren, ahí está la típica hepatomegalia con infiltración grasa, ¿no? Y si se fijan las extremidades inferiores, a diferencia de las superiores, hay un mayor aumento de volumen, pero no es porque el paciente esté muy gordito, sino porque está reteniendo líquido. A este tipo de desnutrición, con kwashiorkor también se lo denomina pacientes edematosos, con una desnutrición edematosa. ¿Ya? Ahora, cuando se inicia la recuperación nutricional, el niño con kwashiorkor pierde agua y en consecuencia peso, pero después sigue la ganancia ponderal. Entonces, primero el paciente que con kwashiorkor edematoso, que entra en un proceso de recuperación nutricional, primero en las primeras fases pierde peso, pero eso no es porque estemos yendo mal en la recuperación nutricional, sino porque está eliminando todo el exceso de agua que estaba en el tercer espacio, ¿no? En un espacio intersticial. En tanto, el niño con marasmo
No, pues un niño que está demasiado desnutrido, ¿no? A diferencia del paciente con kwashiorkor, si bien retiene agua, no retiene la cantidad que retiene el paciente con kwashiorkor, ¿no? Y a diferencia del otro, no pierde peso, empieza a ganar rápidamente peso, ¿no? Es más fácil manejar a un paciente con marasmo que a un paciente con kwashiorkor. A nivel del aparato inmunológico, ¿qué pasa? La letalidad de las infecciones va a ser diferente en niños desnutridos, ya que se modifican las barreras anatómicas de defensa primaria. La piel va a estar reseca, delgada, la mucosa va a tener tendencia a ser mucositis, ¿no? Por deficiencias vitamínicas, lo cual, al estar rota, está otorgando defensas. Y no olvidemos también que a nivel del sistema gastrointestinal, la acidez gástrica se está perdiendo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que los microorganismos penetren en el huésped y lo sobrecolonicen, ¿no? Y cualquier rato produzcan una infección en el paciente, ¿no? Entonces, las células van a mostrar un retraso intracelular, si no tienen esa capacidad para reconocer el agente patógeno y obrar en función de ello, ¿no? Con el sistema de inmunidad celular. Bien, entonces, en la fisiopatología de la desnutrición hay un desbalance, hay una ruptura del equilibrio del paciente porque hay un poco aporte de sustrato de nutrientes y el consumo de energía se mantiene. Entonces hay una ruptura, ¿no? Entonces el paciente tiene que entrar en un nuevo proceso de adaptación nutricia, como habíamos visto en anteriores diapositivas. ¿Para qué hace este proceso de adaptación? Para sobrevivir, ¿no? A la poca ingesta de nutrientes y a la cantidad de infecciones que va a ir presentando este paciente. Ahora, si la desnutrición es de corta duración, generalmente se va a consumir las reservas. ¿Cuáles son las reservas? El tejido celular, ¿no? Pero si es de una larga duración, no solo se va a consumir las reservas nutricionales que tenga el paciente, sino va a haber una alteración de las funciones vitales, ¿no? ¿Qué va a ser esto? Un freno del peso, ese paciente no va a ganar peso y si persiste el estado patológico va a haber un freno en la talla. Miren, esta es una gráfica que nos muestra el porcentaje. Hay diversos estados patológicos. Miren qué lugar utiliza o ocupa la desnutrición. Cerca de un 55% en relación al paludismo, sarampión, diarrea, infecciones respiratorias, causa perinatal, ¿no? Entonces todavía sigue siendo un problema social a erradicar, médico, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. Ahora, ¿cómo se va a clasificar la desnutrición? Primaria y secundaria. Primaria es en función de que no hay el aporte del sustrato del nutriente. El paciente está en un hipoaporte energético, calórico y de micronutrientes inclusive. En la secundaria puede haber una enfermedad de base. El paciente puede ser un síndrome de Down, el paciente puede tener este síndrome de Down, generalmente tienen ya. Vamos de vuelta, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Ya, entonces, como les decía, la primaria hay déficit de nutriente. Hay un hipoaporte, no está comiendo. Por algún motivo no está comiendo. En la secundaria puede haber una enfermedad de base. El paciente puede ser un cardiópata. Entonces, un cardiópata o bien puede tener una malformación gastrointestinal, podría ser una, ¿cómo se dice?, una enfermedad de Hirschsprung, podría tener una malformación anorrectal, una atresia de esófago, ¿no? Que dificulte su absorción o su... Hay pacientitos, un ejemplo les voy a dar práctico, de un paciente con una atresia esofágica, se lo operó, pero no salió bien, ¿ya? Y tuvieron que ir resecando
el intestino y el paciente ha quedado con un síndrome de mala absorción. Entonces, ese pacientito que ha quedado por problemas de malformación de la atresia esofágica, que no ha salido bien la cirugía, ha quedado con problemas de mala absorción, hay el nutriente, le queremos dar, pero el paciente no tolera porque se ha reseccionado el intestino. ¿Me entienden? Entonces es un ejemplo de una desnutrición secundaria. ¿Ya? Ahora, según en qué momento ha aparecido la desnutrición. ¿Ha aparecido en útero? Si ha aparecido en útero, es una desnutrición prenatal. Ejemplo de una probable desnutrición o un retardo de crecimiento intrauterino. La mamá no está consumiendo. La mamá está con una condición clínica que evita que se alimente en forma óptima. La mamá probablemente está sufriendo un evento de hipertensión arterial, preeclampsia, eclampsia. Probablemente hay un desprendimiento prematuro de placenta, de cuánto porcentaje que puede influir en el peso del paciente. Ahora, si aparece posterior al nacimiento, ya es una desnutrición postnatal, ¿no? Cuando ya nacen con un peso bajo, es un retardo de crecimiento intrauterino y hay diversas causas, generalmente maternas, placentarias, ¿no? Ahora, de acuerdo a qué tipo de carencia está presentando el paciente. Kwashiorkor es cuando hay un déficit energético proteico. Es el paciente edematoso, ¿no? Que tiene un predominio de un ácido graso, un hígado graso, retención de líquidos. Salta a la vista la diferencia entre estos dos, ¿no? En tanto el marasmo es un paciente caquético, raquítico, demasiado, con una mirada más perdida, más apático que el paciente Kwashiorkor, ¿no? Esta es más una deficiencia de tipo energética, calórica, ¿no? ¿Ya? Ahora, la desnutrición aguda, lo que hace rato les decía, las gráficas que nos permiten diagnosticar una desnutrición aguda, ¿cuál era? Era la de peso para la talla. En la desnutrición aguda hay una pérdida de peso, pero la talla está normal. Peso bajo, talla normal. En tanto, en la desnutrición crónica, ese proceso de una disminución del aporte afecta no solo al peso, sino ya a la talla. Por eso, y para diagnosticar esta desnutrición usamos la gráfica de talla para la edad, ¿no? Entonces, desnutrición crónica, solo el peso está afectado, no la talla, la aguda. Y en la crónica, la talla y el peso están afectados. ¿Ya? Y la desnutrición grave es un trastorno de la nutrición. ¿Cómo la diagnosticamos esta desnutrición? Con la gráfica de peso para la edad, cuando tiene más de 3 desvíos estándar según la gráfica, ¿no? Más de 3 desvíos estándar, con la gráfica de peso para la edad. Bien, ahora vamos a hablar del Kwashiorkor. ¿Pueden darme unos 5 minutos, doctores, por favor? Vamos a poner en pausa ya. Aguárdenme un momento.
Bien, ¿están ahí? ¿Podemos volver? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Me llamo. Bien, entonces el kwashiorkor es un tipo de nutrición en donde hay una deficiencia proteínica, ¿no? Predominantemente, claro que también hay una deficiencia energética, ¿ya? Generalmente va a producirse en niños mayores de 2 años. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños menores de 2 años están todavía con lactancia materna. Por diversos motivos están recibiendo leche de fórmula o bien están recibiendo un poco una disminución de la lactancia materna porque la mamá trabaja y demás. Y estos son más candidatos los menores de 2 años a sufrir una deficiencia más de tipo marasmo calórico. ¿Ya? Entonces, kwashiorkor es deficiencia proteínica predominantemente y generalmente aparece en mayores de 2 años. Se va a caracterizar ¿por qué? Porque va a tener una cara redonda, el paciente está hinchado, ya saben por qué está hinchado, ¿no? Hay una retención de líquidos. El abdomen está bombado, ya saben por qué hay una retención, hay un hígado graso. El paciente no está creciendo, es un paciente que está con una talla alterada, talla paralegal alterada. Va a presentar edemas en pies predominantemente, pero también en manos. Se fijaron en la figura de hace rato, ¿no? Las piernitas eran más gruesas que los brazos. El pelo va a tener una coloración rojiza, se amarillenta, ¿no? Y se vuelve pajizo, quebradizo. La recuperación es rápida en estos pacientes. Funden edemas y empiezan a subir de peso. Están asociados a un estrés metabólico, ¿no? Aquí es una explicación del edema. Tenemos un hígado dañado, en donde hay una disminución de la producción de albúmina, hay una ferritina activada, la aldosterona está inactivada, ¿no? Entonces, todo esto va a conllevar a ¿qué? A que el paciente vaya a retener agua. ¿Cómo va a estar las faneras? Miren, la piel con una dermatitis o dermatosis, ¿no? Va a tener una hiperkeratosis folicular, puede haber petequias, lesiones purpúricas, puede haber a nivel de los genitales, en los varoncitos una dermatitis escrotal, en las mujercitas una dermatitis o dermatosis vulvar, palidez, ¿no? El pelo, ya les había dicho, es un pelo seco, despigmentado, con áreas de alopecia, pajizo. Las uñas van a tener una forma de cuchara, ¿no? De tipo vidrio de reloj, son uñas quebradizas. Entonces, esto ya ustedes lo van a leer, ¿no? La alteración de las pieles faneras que va a haber en el kwashiorkor. Pero la característica predominante, un edema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una disminución en la síntesis de albúmina y en el aporte también, obviamente. Miren el estado de conciencia, un estado de apatía del paciente. Ahora, el marasmo es una desnutrición crónica donde va a haber una deficiencia de calorías. Generalmente va a estar en menores de 2 años. Pueden tener fiebre y enfermedades agregadas. Estos se van a caracterizar, ¿por qué? Porque van a tener una pérdida de peso crónica, una cara envejecida, como si la piel estaría sobrando, cayéndoseles. El cuerpo, brazos y piernas van a estar muy delgados, son pacientes que están caquéticos, demasiados. Eso es lo que significa estar en piel y hueso, estar en un estado de consunción, de caquetismo, de emaciación. Los niños van a ser muy pequeños para la edad, ¿no? Al igual que en la de kwashiorkor también está afectada la talla, ¿no? Y la recuperación, pero en relación al kwashiorkor, es lenta, ¿no? Hay una emaciación con un peso corporal casi, miren, tiene una deficiencia de peso de cerca de 40% para arriba, ¿no? Generalmente son pacientes que están con una desnutrición severa, no tienen reservas energéticas que son los de grasa, ¿no? Estos pacientes, porque dicen piel y hueso, ¿no? Van a tener una cabeza de apariencia grande,
El edema está ausente en el paciente marasmático, la piel es seca y delgada, el pelo es fino, ralo y se arranca con facilidad. Van a ser apáticos y van a mostrar una apatía y debilidad. Esta gráfica es propia, no es del paciente con es propio del paciente demasiado, ¿no? Un marasmático, un paciente como si hubiera perdido la alegría, está más desconectado del medio, pensativo, ¿no? Apático. Bien. Aquí hay una diferencia, una gráfica que nos permite diferenciar la de kwashiorkor y la del marasmo. Kwashiorkor de nutrición energético-proteica, marasmo de nutrición energético-calórica. Generalmente arriba de los 2 años, ¿no? Y esto por debajo de los 2 años. Kwashiorkor, una apariencia edematosa, en este es piel y huesos, no hay tejido celular, la piel es delgada, ¿no? No hay masa muscular, no hay tejido celular espontáneo. El cabello es delgado, pálido, rojizo y débil. Casi es algo similar a la del marasmo, ¿no? Este paciente tiene una esteatosis hepática, tiene hepatomegalia, a nivel del abdomen están con una hepatomegalia muy visible. Eso generalmente no hay en el paciente con marasmo. Tenemos áreas con dermatosis, estas áreas en la piel, son lesiones dérmicas, condiciones húmedas, cutáneas, que se llaman dermatosis. En el paciente con marasmo tiene una piel más seca, ¿no? Quebradiza. El paciente con kwashiorkor, debido a que tiene una retención de líquidos, una alteración proteica, va a manejar alteraciones hidroelectrolíticas. Generalmente va a tener una tendencia a ser una hipocalemia, disminución del potasio, ¿no? Son pacientes que van a estar edematizados con aumento del espacio a nivel de los laboratorios. Como les dije, va a haber una hipocalemia, va a haber una hipoaluminemia, una hipoproteinemia, ¿no? Y tiene una respuesta rápida al tratamiento. El pacientito entonces va a tener edemas por la retención de líquidos, por el aporte de proteínas, de albúmina, y la piel, la famosa dermatosis. Este pacientito marasmático vamos a ver que va a tener un estado de emaciación, no hay tejido celular, la talla está alterada, ¿no? La piel es seca, van a tener tendencia como si la piel les colgara. Tienen un signo que es el signo del calzón o del pañal caído cuando les hacen parar y están sin ropita interior en el área de los glúteos, ven como la piel les cuelga, ¿no? Tienen una recuperación prolongada después del tratamiento. Son generalmente pacientes crónicos que están un poquito más adaptados al déficit calórico que los pacientes con kwashiorkor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico en un paciente si está atravesando un proceso de desnutrición aguda crónica, ¿no? Bien, si está la alerta, aquí nos va a dar la gráfica de peso para la talla. Este paciente está empezando una desnutrición de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Entonces, ¿en base a qué vamos a hacer el diagnóstico? Generalmente el diagnóstico lo vamos a hacer una vez que haya esa sospecha, ¿no? Con las gráficas, tendremos que calcular el índice de masa corporal en este paciente. En este paciente tendremos que hacer exámenes de sangre rutinario donde vamos a pedir un hemograma, un ionograma, un parcial de orina, un examen de heces, ¿no? Para ver cómo está entrando este pacientito y poder hacer su estabilización, si es que está con alguna alteración electrolítica, si está con una presencia de una anemia, si está con presencia de una enteroparasitosis. Entonces se hace exámenes de sangre rutinario, incluidos pruebas para tuberculosis y VIH, ¿ya? Porque un paciente con desnutrición realmente está inmunodeprimido y en zonas endémicas de tuberculosis fácilmente podría agarrarse. Habrá que medir los pliegues de grasa para ver, ¿no? Generalmente, ¿quién es el que nos va a dar la voz de alta? El aspecto
y lo vamos a corroborar con las gráficas. La gráfica que vamos a usar para ver si el paciente está entrando en un proceso de desnutrición, ¿cuál es? Peso para la edad. Peso para la edad es una gráfica que nos va a decir que el paciente está con una desnutrición anormal con un sobrepeso. Si está con una desnutrición, nos va a decir está con una desnutrición leve, moderada o severa. ¿Ya? Bien. Ahora, si nosotros estamos trabajando en un primer nivel y nos llega a la consulta un paciente, el motivo de consulta, mi hijito no quiere tomar o mi hijito mucho se está enfermando con diarrea. Ahí uno, al ver al paciente, vamos a tener probablemente una alerta diagnóstica. Vamos a tener, si es un paciente marasmático, será un paciente de menos de 2 años. Vamos a ver que su pelo está seco, delgado, ¿no? Quebradizo. Vamos a ver que no tiene mucha tejido celular subcutáneo, una mirada apática, ¿no? Como les dije, entonces ya tienen ustedes una sospecha y le aplican la gráfica de peso para la edad y nos sale con con más de 3 días estándar, con un déficit de peso de más de 40%, entonces un desnutrido severo. Has diagnosticado en el primer nivel. No lo manejas tú. Tienes que referirlo a un segundo. El kwashiorkor, el marasmo, pueden presentar complicaciones de insuficiencia respiratoria, hipoglucemia, hipotermia. Entonces, hay que referir. En el primer nivel no se maneja una desnutrición severa, ni de tipo kwashiorkor, ni de tipo marasmático. Hay que referirlos. ¿Ya? Entonces, ya llegas referido del primer nivel al segundo o tercer nivel. Estos van a ser los criterios de internación para internar a ese paciente. Es un enflaquecimiento de más del 40%. Entonces, el pacientito tendrá, pues, es un paciente demasiado, o también probable de una deficiencia nutricional. La talla de edad está menos de 2 días estándar sin mejoría. Probablemente en el primer nivel ya han estado manejando con orientación nutricional, pero también hay unos alimentos que se dan. Es el ATLU, un alimento terapéutico listo para su uso, las chispitas nutricionales, el sulfato ferroso. Normalmente en el primer nivel se le da esto y se le dice a la mamá, me va a volver en una semana o un mes, ¿no? Para ver si ha presentado una ganancia de peso. Pero si el niño presenta un estancamiento en la gráfica de talla para la edad y está menos de 2 desvíos estándar sin mejoría, es otro criterio para internarse. Ahora, niños con una gráfica con peso para la talla de menos de 2 desvíos estándar, con complicaciones, porque se acuerdan que tiene que estar por debajo de 3 desvíos estándar, pero este paciente ya presenta complicaciones, como les dije, puede tener de tipo infecciosas, hemodinámicas, respiratorias, ¿no? ¿Cuáles son los principios generales para tratar a un pacientito con una desnutrición grave, ya sea marasmática o de tipo kwashiorkor? Hay que prevenir y tratar la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación, los desequilibrios electrolíticos, ver si el pacientito en todos los laboratorios que le has pedido, el hemograma, copro, parcial de orina, no está con algún tipo de infección. Si está, tratarla y si no, prevenirla, ¿no? Y corregir la carencia de micronutrientes, iniciar la alimentación con prudencia, lograr una estabilización y una recuperación del crecimiento y dar una estimulación sensorial y apoyo emocional. Esto es bastante importante. No solo darles comida, son pacientitos que, como han estado mucho tiempo con hipoaporte calórico, el funcionamiento cerebral se ha ralentizado
no están adecuadamente estimulados, están apáticos, entonces hay que volverles nuevamente a estimular, ¿no? En un pacientito desnutrido severo lo que te mata es esto, la hipoglicemia, la hipotermia. Son grandes enemigos de un paciente desnutrido. La hipotermia les ataca fácilmente, no te olvides que son pacientitos que no tienen reservas energéticas, su piel está delgada, no tienen grasa como aislante y pierden fácilmente la calor. Y alguna vez aquí entran a la terapia y las licenciadas pues entran y le meten 19 grados, 17 grados, para ellas bien, pero el paciente que ha salido de una sepsis o de un problema de insuficiencia respiratoria, han estado 2, 3, 4 semanas intubados, han perdido 2, 3, 4 kilos. En la terapia donde se desnutren más los pacientes, porque a veces no les damos tanta importancia a la parte nutricional y nos concentramos más en vencer los otros tipos de alteraciones que tiene el paciente, ¿no? Hemodinámicas, respiratorias, infecciosas. Y resulta que entró con 10 kilos y ahorita está con 7 u 8. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? No se ha desnutrido. Y ese pacientito hay que cuidar de estas dos grandes complicaciones, la hipotermia, y por eso sale directo a subir, ¿no? El aire acondicionado, porque ya están felices el paciente, pero dicen está con una hipotermia de 35, 34, un desnutrido, y hay que estar peleando con él, ¿no? Otro, la hipoglicemia. Niño desnutrido diagnosticado, inmediatamente empezar a reponer en forma de alimento, y si por algún motivo no puede recibir alimento por vía oral, meterle dextrosa por vía endovenosa o bien prepararle una nutrición familiar. Pero el punto de que hay que corregir la hipoglicemia y volver a reintroducir el aporte calórico, ya sea por vía oral, que es lo preferente, lo ideal, o por vía endovenosa. Un desnutrido severo no se ha desnutrido de un día para otro, ha sido todo un proceso. Y por lo tanto tiene que hacerse una recuperación nutricional también en un determinado tiempo. Se tienen que ir cumpliendo metas, objetivos, fases. ¿Ya? Hay dos fases. La fase de estabilización, la hipotermia, la deshidratación, la infección. Tenemos que controlar el medio interno, que el sodio no esté bajo con hiponatremia dilucional, digamos, que el potasio no esté alterado. Generalmente hay desnutridos. Los pacientes con kwashiorkor llegan con un potasio de 2, pero están tranquilos. Pero un paciente eutrófico, un potasio de 2, el paciente ya estaría con signos de una hipopotasemia severa y inmediatamente hay que corregir ese potasio con cargas, ¿no? A 0,5 o a un equivalente kilo. Y hay que reponer porque sabemos que puede fibrilar, puede parar ese corazón con un potasio tan bajo. Pero en un desnutrido severo la cosa es pues distinta. Como ha estado cerca de 6 meses, 3 meses desnutrido, ha aprendido a vivir con ese nivel de potasio, de hemoglobina, de sodio, ha entrado en un proceso de adaptación, ha encontrado su propio equilibrio para sobrevivir y para eso ha presentado varios tipos de alteraciones a nivel de los distintos sistemas que no podemos querer revertir en un día o 2 días. Un clásico error a veces en emergencia, desnutridos severos y ya quieren reponer hemoglobinas que están con 7. Ese desnutrido con hemoglobina con 7 está perfecto, no hay que reponer concentrado globular, pero en emergencia los reponen. ¿Y qué puedes ocasionar? Una insuficiencia cardíaca o una hipervolemia. Claro que una hemoglobina por debajo de 5 ya sí o sí hay que pasar, pero en un desnutrido severo. En un paciente eutrófico, una hemoglobina de 7 amerita inmediatamente una reposición con un concentrado globular. ¿Me entienden? Entonces, al paciente desnutrido hay que estabilizarlo en la primera fase y no querer corregir todas las alteraciones que vamos a encontrar en el ionograma, en el hemograma, una hemoglobina baja, un potasio bajo, un sodio bajo, querer corregirlo de hoy para mañana. No, hay que hacer una corrección lenta, obviamente, monitorizándole y sabiendo que un paciente desnutrido severo cualquier rato podría deteriorarse.
y fallecer, ¿no? Porque pueden llegar a veces los traen a un punto donde ya ha agotado prácticamente todas sus reservas, ha roto ese equilibrio que había alcanzado inclusive en el estado de desnutrición y llegan a fallecer al servicio de terapia, ¿no? No se le puede revertir la hipotermia, no se le puede corregir las alteraciones y pues el paciente termina por claudicar y orbitar, ¿no? Entonces, las etapas de tratamiento de un paciente desnutrido son dos, ¿no? La fase de estabilización, donde les decía, había que controlar la infección, los electrolitos, empezar a dar micronutrientes como ser ácido fólico, vitamina A, zinc, empezar una alimentación, pero no con un aporte calórico elevado. No se olviden que ese sistema gastrointestinal, hepático, está alterado. Entonces, poco a poquito hay que volverlo a reinsertar el aporte nutricional. Cantidad que requiere un paciente de 2 años tendría que estar pesando más o menos unos 14 kilos. Esos pacientes con 14 kilos, ¿cuánto es la necesidad basal de líquido? 14 kilos, 1200 ml. Entonces, ese es mi objetivo. En 7 días tengo que llegar a 1200 ml por vía oral, pero no en el primer día, sino en 7 días. Y poco a poco iré subiendo el aporte calórico, ¿no? Día 1, día 2, día 3, dando chance de que su organismo alcance un nuevo estado de equilibrio, ya no patológico, ¿no? Como cuando estaba en estado nutricional. Y ya cuando entran en la segunda fase, en esta fase estos pacientes, qué bonito es observarles, empiezan a recuperar un estado neurológico más vivaz, la piel empieza a cambiar de turgencia, de aspecto, el pelo, empiezan a llorar de hambre estos pacientes que eran apáticos, como si no les interesara el medio que les rodea, ¿no? O sea, es una belleza de los pacientes cómo empiezan a recuperarse. Vamos a quedarnos acá ya. Podemos volver en... ¿Qué hora es ahorita? 7:26. 8:30, ¿les parece, doctores? ¿Volver? ¿Cuánto nos queda? Nos queda cerca de unas 20 diapositivas, no es mucho. ¿Ya? No es mucho, son unas 10 diapositivas, unos 20 minutos más. A las 8:30, ¿está bien? Sí, Ya, nos vemos entonces.